Hola a todos. En este tutorial vamos a explicar los factores que influyen en los climas españoles. Debemos empezar diciendo que se denomina clima a la sucesión habitual de tiempos meteorológicos que hay en un lugar, es decir, a la situación de la atmósfera y sus variaciones más o menos periódicas estudiadas a lo largo de los años. Dicho eso, hay que señalar que en los climas influyen multitud de factores, tantos que por eso es bastante complicado hacer pronósticos a medio o largo plazo respecto al tiempo que va a hacer o cómo va a ser una estación, aunque cada vez los meteorólogos van afinando más. Estos factores que influyen en los climas, que vendrían a ser una serie de influencias o variables que producen sus cambios y sus características, los vamos a distribuir en dos grupos. El primero de ellos, al que vamos a llamar factores geográficos, está formado por aquellos que tienen más que ver con la localización de España en el planeta. Y el segundo, al que vamos a llamar factores termodinámicos, tiene relación con la circulación del aire, con la circulación atmosférica tanto en altura, más o menos cuando nos situamos en el límite de la troposfera con la estratosfera, como sobre todo en superficie. Vamos a empezar, por tanto, con los geográficos. Y el primero, como parece obvio, es la latitud. España, la península en concreto, está situada en latitudes templadas, como podéis ver en este mapa, entre los 36 y los casi 44 grados norte, y eso provoca que recibamos una cantidad de radiación solar al año media, ni tanta como en el Ecuador, ni tan poca como en los polos, lo que hace que nuestros climas en general correspondan a los llamados templados. El caso de Canarias es un poco distinto porque al estar más abajo, en 28 grados de latitud, está mucho más cerca del trópico y eso va a hacer que tenga un clima con menos estaciones. Mejor dicho, en el que prácticamente no podemos hablar de estaciones porque todo el año se mantiene con unas temperaturas que varían poco, mientras que en la península, al ser ya más claramente zona templada, sí que vamos a encontrar, con mayor o menor graduación, esas estaciones. Otro factor muy a tener en cuenta es la mayor o menor influencia que ejerce el mar sobre los diferentes territorios españoles. La mayoría de España está situada en una península bastante ancha y en la que además hay diferentes sistemas montañosos que terminan por aislar bastante al interior respecto a las costas. Tanto por el norte como por el sur como por el este, la península está bastante cerrada por barreras montañosas, quedando solamente el oeste como la zona por la que pueden entrar con más facilidad al no haber ningún sistema montañoso que la cierre de norte a sur. Pero en definitiva, la gran extensión este-oeste de la península hace, como podéis ver en este mapa, que haya una menor influencia del mar en las zonas de Madrid, Castilla-La Mancha, Valle del Duero, Valle del Guadiana, en general en el interior, y que se lleguen a amplitudes térmicas muy altas en esas zonas, mientras que en las costas las amplitudes térmicas sean muy suaves y en general la acción del mar se deje notar, como podéis comprobar mucho más en el Cantábrico y Galicia que en el Mediterráneo. El caso de Canarias vuelve a ser distinto y por su latitud especial y por la presencia del mar rodeándolas, tiene unas amplitudes térmicas que son las más bajas de España. Otro factor geográfico a tener en cuenta es la situación. Ya no tanto ver a España en latitud como verla en función de los continentes y mares que la rodean. Resulta que estamos entre dos masas acuáticas bastante distintas, el Atlántico, que tiende a frío, y el Mediterráneo, que tiende más a cálido. Eso hace que cambie mucho el clima de la fachada atlántica peninsular respecto a la fachada mediterránea, que sean climas totalmente distintos. Asimismo, tenemos al norte un continente del que nos llega una influencia más bien fría, como es Europa, y otro del que nos llega una influencia mucho más cálida y aún más seca, como es África. En definitiva, España está situada ahí en un cruce o encrucijada que hace que nos lleguen masas de aire, como podéis ver en este mapa, muy variadas. Desde un aire ártico, que viene claramente del polo, y que si es marítimo pues puede traer un tiempo muy inestable y frío, con nevadas, a un ártico seco, que viene del continente, un polar, que sería ya menos frío, que vendría tanto del mar como de la zona este de Europa, y finalmente aires tropicales, que pueden ser húmedos si vienen por el Atlántico o secos si vienen por África. Eso hace que tengamos mucha variedad climática y meteorológica y que podamos considerarnos en ese sentido un continente en miniatura. En este mapa sobre las medias de agosto, es decir, las medias mensuales máximas del año, podemos claramente ver la influencia de estos factores que acabamos de decir. Hacia el sur, por la mayor cercanía de África
y de aires de tipo tropical, vemos cómo se sitúan las temperaturas máximas, sobre todo en el Valle del Guadalquivir, y cuanto más subimos hacia el norte, más van cayendo a valores que incluso pueden estar por debajo de 15 grados en zonas de montaña. Por una parte habría que hablar ahí de la influencia del mar, del Cantábrico y del Atlántico, y por otra de la mayor latitud. En ese sentido, podéis ver las grandes diferencias que tenemos de norte a sur. Finalmente, entre los factores de tipo geográfico hay que mencionar el relieve. Como ya os he dicho hace un momento, la península está bastante bien surtida de sistemas montañosos y son generalmente periféricos más que interiores, salvo el sistema central, los Montes de Toledo y un poquito, podríamos decir, el sistema ibérico Sierra Morena. El resto están todos bordeando las costas. Podéis ver Cataluña, toda la zona cantábrica, toda la zona mediterránea andaluza, como tienen sistemas montañosos muy cercanos. Una península, por tanto, muy ancha y con un relieve que la cierra, lo que hace, como ya dijimos, que sea mucho más continentalizado el clima del interior que los climas de la periferia. Además, el relieve hay que verlo también de otra manera. A mayor altura, más baja la temperatura. Por tanto, eso modifica claramente los climas y hace que podamos hablar en nuestras cordilleras más importantes de climas de alta montaña. Asimismo, en función de la vertiente de las montañas en las que estemos, podremos tener más o menos precipitaciones por el llamado efecto Foehn. Por la zona de las montañas por las que suelen entrar los vientos, que se llama la vertiente de Barlovento, siempre tiende a llover o en general a caer más precipitaciones y a ser el clima más frío que en la de Sotavento, ya que en ella la masa de aire que llega tiene que subir y eso hace que se enfríe y que condense el vapor de agua. Mientras que por el otro lado se produce el llamado efecto Foehn. Por la vertiente de Sotavento el aire baja, pierde humedad. En ese sentido se hace más seco y además se hace más caluroso. En general, las vertientes norte y oeste, en el caso de nuestras montañas, suelen ser de Barlovento, por la circulación atmosférica que predomina en España, que es del oeste. Y las vertientes este y sur suelen ser de Sotavento. También en las montañas ocurre que en función de la vertiente en la que estemos tenemos más o menos horas de sol. Las vertientes más de solana, más hacia el sur sobre todo, pues son mucho más calurosas en ese sentido, mientras que las umbrías, que suelen ser las que están más hacia el norte o en general hacia el oeste, son más bien frías. Finalmente, hay que decir que cuencas como la del Ebro quedan muy cerradas por todas estas montañas que estamos comentando y por eso tienen un clima más de carácter continentalizado. En estos dibujos y esta fotografía podéis ver las precipitaciones de tipo orográfico que os acabo de explicar y el llamado efecto Foehn, como por la vertiente de Barlovento se forman nubes al ir subiendo el aire siempre que venga cargado de la suficiente humedad y como en la otra vertiente el aire tenderá a bajar y a hacerse más seco y cálido y con menos precipitaciones. El segundo grupo de factores que determina nuestros climas es el llamado termodinámico. Como ya os he dicho, se llama así porque está relacionado con la dinámica atmosférica, con la circulación del aire. Lo vemos primero en altura y después en superficie. En altura, como veis en el globo terráqueo que está dibujado en la parte inferior de esta diapositiva, en latitudes un poquito más al norte de España circula una corriente tubular bastante rápida, que puede alcanzar fácilmente los 150 km por hora, que se llama jet stream, o traducida corriente en chorro. Llega a nuestra zona por el oeste y es responsable de que en general los vientos y la circulación del aire que llega a la península sea predominantemente del oeste. Y provoca además la separación de las masas de aire polar, que le quedan más al norte, de las tropicales, que le quedan más al sur, lo que hace que sea una zona tendente a la inestabilidad. Cuando el aire polar y el aire tropical no se invaden mutuamente, la corriente en chorro suele ir bastante recta y rápida. Pero cuando empieza a haber invasiones y pierde fuerza esta corriente, empieza a formar crestas y vaguadas que provocarán, en el caso de las crestas, que el aire tropical suba hacia latitudes más norteñas y en el caso de las vaguadas, que el aire polar baje a latitudes que pueden ser las nuestras. Aquí podéis ver muy esquemáticamente por dónde circula la corriente en chorro y cómo varía de latitud estacionalmente, subiendo en verano más hacia las Islas Británicas y Escandinavia y bajando más por Francia y el interior del continente en invierno, que es cuando nos toca más y puede hacer que por Galicia y el Cantábrico entren más borrascas del Atlántico.
A la corriente en chorro que circula en altura en el límite entre la troposfera y la estratosfera, en la llamada tropopausa, corresponde en superficie el llamado frente polar. Se llama frente en meteorología a una zona en la que entran en contacto masas de aire muy diferentes, que pueden ser cálidas o frías. En el caso del frente polar, lo que entra en contacto es el aire más frío de tipo polar, que está al norte, con el aire tropical más cálido, que está al sur. Es muy fácil que en esa zona se terminen por formar borrascas donde el aire frío está invadiendo la zona del cálido o viceversa, donde el cálido está invadiendo la del frío. Por el propio giro de las borrascas se tendrán a formar frentes fríos y frentes cálidos. Es lo que llamamos una borrasca de doble frente. Y siempre suele ir más rápido el frente frío, ya que en él el aire frío va más horizontalmente, expulsando hacia arriba al cálido al que invade, mientras que en el frente cálido ocurre lo contrario, que el aire cálido que está invadiendo al frío tiene que pasar por encima y por eso va más despacio. Pero en cualquier caso son zonas muy inestables y con precipitaciones. Tanto a las borrascas como a los anticiclones los llamamos, en función de dónde se forman, centros de acción. Las borrascas son bajas presiones o depresiones porque están por debajo de 1013 milibares y tienen por ello aire inestable, poco pesado, ligero, que tiende a subir. Eso hace que a menudo se formen nubes y dejen precipitaciones si ese aire llevaba la suficiente humedad. En los anticiclones, en cambio, ocurre lo contrario. El aire gana presión, se hace más pesado, tiende a bajar, y eso hace que vaya perdiendo claramente humedad y se estabilice, con lo cual son un tipo de masa de aire que no deja precipitaciones, sino más bien un tiempo despejado. En nuestro hemisferio, por el efecto de Coriolis, las borrascas giran en la dirección contraria a las agujas del reloj. Por tanto, en un mapa del tiempo en el que aparezca una borrasca, podríamos seguir la dirección del viento girando con las isóbaras, si son de borrasca, en contra del reloj. Mientras que si fuera un anticiclón, tendríamos que hacer el giro en la dirección del reloj. A España, como era de esperar por lo que hemos dicho hasta ahora, le afectan borrascas y anticiclones muy variados y diferentes. Hay anticiclones de tipo tropical que dejan un tiempo muy estable y en función de la época del año que puede ser incluso muy caluroso, como sobre todo el de las Azores, que es en verano casi omnipresente en España. Sin embargo, hay otros anticiclones que nos afectan más en invierno, como el de Escandinavia, el europeo o el del Atlántico Norte, que nos pueden dejar un tiempo muy frío. Con las borrascas pasa un poco lo mismo. Hay borrascas más calurosas, como la del Golfo de Génova o la de las Azores, que nos pueden afectar sobre todo en estaciones equinocciales, como la primavera y el otoño, y otras que vienen más del norte, que pueden afectar más en invierno, como la borrasca de Islandia o del Mar del Norte, que nos puede dejar un tiempo muy lluvioso y frío. Borrascas y anticiclones traerán, en función de dónde vengan, masas de aire muy distintas a España. Como podéis ver en este mapa, nos puede llegar aire ártico, aire polar o aire tropical, en función de que venga del norte, del noroeste o noreste, o bien del sur. Si viene por el continente, será siempre seco, continental. Si viene por el mar, será más húmedo, marítimo, y podrá ser en ese sentido más inestable y dejar más precipitaciones. En definitiva, y concluyendo, numerosos factores, numerosas influencias muy variadas que dan lugar a la variedad de climas españoles. Cambia mucho según la latitud, según la altura, según la orientación de las vertientes, según la mayor o menor cercanía de África, de Europa, del Atlántico, del Mediterráneo, según la circulación de la corriente en chorro, con sus vaguadas, crestas o rectas, y según las masas de aire que por medio de los centros de acción, anticiclones o borrascas, van llegando en cada momento. Tiempos muy variados y climas diversos, pero siempre dentro de la variedad que permite una zona, en general, como hemos dicho, templada. Canarias, de nuevo, hay que verla claramente aparte, más cálida, más seca y mucho más influida por el trópico y por África. Eso es todo lo que podemos explicar sobre los factores del clima en España.